Entonces, empieza. Buenas tardes. Primero, me gustaría que nos presentáramos. Nosotros somos estudiantes de Psicología de la Universidad de las Américas. Yo soy Mariana Villegas, ella es Marilisa Imbacuán y Mateo Velastegui. El día de hoy vinimos porque queremos como recabar información sobre tu experiencia en estas situaciones en comunidades vulnerables, en crisis, en catástrofe. Y bueno, ¿cómo ha sido? Pero me gustaría que primero te presentes y nos cuentes como de ti, o sea, como tu nombre, qué haces y eso. Ya, miren, muchas gracias igual por la entrevista, que hayan tomado en cuenta la poca experiencia que se tiene aquí en el ámbito de la salud. Mi nombre es Daniel Simancas Racines, soy médico cirujano, tengo especialización en investigación, me dedico a la investigación, tengo un par de máster y un doctorado en salud pública y metodología de investigación. Actualmente soy director de investigación de la Universidad UTE, y estoy coordinando un centro de investigación que se llama CISPEC, Centro de Investigación en Salud Pública y Epidemiología Clínica, que tiene también una parte que se llama el Centro Cochrane de Ecuador. Este centro Cochrane es especializado en generar la mejor evidencia disponible en salud, sin conflicto de interés. Entonces es como una colaboración internacional, casi como un apostolado que se encarga de investigar los conflictos de interés que tienen los estudios clínicos, ¿no? Que pueden manipular los resultados y algunas investigaciones a favor de la producción de fármacos o de insumos. Entonces es como nuestra lucha de mostrar a los médicos que no toda la información que ellos leen es realmente confiable. Entonces nos dedicamos a producir este tipo de información que corresponde a la mejor evidencia disponible para la salud en la toma de decisiones sobre los pacientes. He hecho un poco de investigación en ambiente, en salud, en epidemiología del cáncer, por ejemplo. Hemos hecho análisis sobre la mortalidad por cáncer de diferentes patologías, cáncer gástrico y la distribución geográfica que tiene dentro del país. Es decir, dónde está muriendo la gente por cáncer gástrico en el país, dónde están las principales enfermedades tropicales, por ejemplo, en el país. Entonces, son algunas de las líneas de investigación que nosotros tenemos en el centro. En ese caso, ¿nos podrías comentar como que cuáles serían estas enfermedades prominentes que se han dado en el Ecuador, tropicales? Por ejemplo, las enfermedades tropicales, la mortalidad por enfermedades tropicales, que son los datos que reporta el INEC, se dan principalmente en las provincias del sur, de Loja, de Zamora, un poco en el oriente también, pero no como se esperaba que la explosión de estas enfermedades sea más en la costa o más en la región amazónica, sino realmente enfermedades transmitidas, muerte por enfermedades transmitidas por vectores están principalmente en Loja y Zamora. El otro es el cáncer gástrico, por ejemplo, que se ubica en la zona centro del país, ¿no? Entonces tú ves que una persona que tiene cáncer en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Pichincha, Chimborazo, Bolívar, tiene hasta 3 veces más riesgo de morir que una persona que le da el mismo cáncer en otro lado del país. Entonces se cree que hay un cáncer mucho más agresivo en el centro del país. El mismo comportamiento tiene el cáncer oral, el cáncer de lengua, de cavidad oral. Tiene un comportamiento más agresivo en el centro del país. Esto puede ser por varios factores, ¿no? Una de las zonas más pobres del país se encuentra en la Sierra Centro, ¿no? Una gran población indígena que no tiene el acceso total a la salud. Podría ser una de las causas. Otra causa es la alimentación, la falta de
refrigeración, de una alimentación balanceada, no solamente a expensas de carbohidratos, no consumen mucha proteína. Entonces hay esta distribución. Así hemos ido como en cada enfermedad dando los reportes que en algunos casos son bastante alarmantes. Tú podrías a través de esta investigación dirigir los recursos de intervención del ministerio hacia una parte del país que está sufriendo más, que está muriendo más de una enfermedad. Bueno, tengo entendido que has trabajado con comunidades que estuvieron en peligro o pasaron por crisis, como es el terremoto que fue en Manabí. Quisiera que me comentes un poco de esta experiencia. Mira, nosotros tuvimos la noticia, bueno, que nos llegó a todos por sorpresa, pero tuvimos algo muy especial porque nosotros no nos dirigimos directamente a la población de Manabí, sino nos fuimos a la población de Chamanga y Esmeraldas. Entonces, en la réplica en Chamanga fue donde se destruyó prácticamente más de la mitad del pueblo de Chamanga. Entonces, en el primer terremoto lo que más sufrió fue Manabí, pero en la réplica sufrió Esmeraldas. Entonces nosotros, a pocos días de enterados de la catástrofe, fuimos donde creíamos que íbamos a ser más valiosos, ¿no? Entonces, en estos temas de intervención tiene que quedar súper claro que hay algunas estrategias que causan más problemas que daños, ¿no? Que tú lleves un hospital móvil a una zona de terremoto es un desastre, ¿no? Lo que vas a hacer es congestionar. Que tú no lleves a personal capacitado es otro desastre. Muchas universidades llevaron a sus alumnos y lo que consiguieron fue realmente agravar la situación, porque era gente que no estaba preparada ni para apoyar ni personalmente para sobrevivir o estar en esas condiciones para visualizar, porque ustedes que están en el campo de la psicología, había gente fallecida, ¿no? No es que se les prepara en las carreras de psicología para ver gente muerta, ¿no? A ver sangre, heridos, y lo que dicen los manuales de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud son claros, ¿no? Tú debes, ante una crisis, debes capacitar o haber capacitado al personal local, ¿no? Que esté alerta, que sepa de socorro, que sepa de intervención y rescate. Pero lo que pasó en el terremoto es una muestra de lo poco preparados que estábamos, de lo poco informado que estábamos y de la poca experticia que tenemos. Inclusive pienso que a raíz del terremoto muchos de los pensum de los estudiantes hasta de psicología se modificaron, y ese hecho es que ustedes estén aquí preparando un tema muy importante que antes no se hubiese abordado. Entonces por ejemplo, recuerdo que había gente de Ambato que se había movilizado, pero de carreras de psicología para dar apoyo emocional. Entonces, ante una crisis de shock, tú veías a estudiantes sentados en la vereda esperando que alguien les ayude. O sea, estudiantes de medicina y de los primeros años de medicina, de enfermería, de psicología. Era increíble porque tú los veías sentados en la vereda, inmóviles, totalmente asustados, temblando, y lo que realmente eso produjo es incluso sobrecargar los pocos sistemas activados de salud, ¿no? Y era un tema caótico, ¿no? Entonces no solucionaste
y prácticamente nada. Nosotros fuimos con una brigada médica, una brigada de arquitectura y una brigada de ingeniería. Fuimos aproximadamente 40 personas llevando agua. Lo que hicimos fue elaborar un pan con las características suficientes para durar al menos 15 días. ¿De qué consistía el pan en este caso? El pan eran unos moldes de pan preparados con preservantes, ¿no? Que es una de las estrategias que hizo la universidad, de la carrera de gastronomía. Es un pan que ganó algunos premios, entonces aprovechamos y llevamos pan, atún y mucha agua, ¿no? Entonces preferimos, antes de llevar a más personas, llevar agua, porque el agua es útil en vez de a más personas. Obviamente. Tú, por ejemplo, cuando nosotros hicimos la brigada médica, y yo soy epidemiólogo, o sea, tengo algo de conocimiento en intervención, en estas intervenciones. Entonces el personal médico no debe ser excesivo, porque tú lo que vas a tener en la consulta, nosotros abrimos una consulta, pero la patología que tú vas a tener no difiere de la patología que habitualmente existe. Entonces no es que tú encuentras una persona, a no ser que haya heridos, ¿no? Los heridos y muertos que deben ser intervenidos hasta 48 horas. Si no les encontraste o si no fueron trasladados, pues esos no tienen opción de nada. No tendrás un herido cuando tú vas a la semana y quieres una fractura, llegas a la semana, ya no está totalmente, eso debería ser intervenido. Entonces todas las misiones, las actividades, mandar a estudiantes, eran centenares de estudiantes tomando la presión arterial, una, otra vez, 3 veces, 4 veces llegaba a una universidad y les tomaba la presión a los estudiantes, llegaba a la otra universidad y les volvía a tomar lo que quería la gente era agua. Claro. Lo que necesitaba es cloro para el carro de las linternas, que si el carro del agua no llegó sino después de 4 o 5 días. Entonces imagínate una población que estaba, eran familias enteras en parque, haciendo, habían 4 cocinas para 150 familias. Entonces todos durmiendo en el parque, porque las casas debían ser analizadas, eso sí contribuimos las casas que eran habitables o no. Entonces fue el equipo de arquitectos a hacer análisis, tomaron muestras de los materiales de las casas, y ese fue otro ¿cómo les podría decir? Otro impacto que tuvimos. La mayoría de casas, y te digo, de ese sector son hechas con arena y agua de mar. Entonces, si tú haces el análisis de eso, cuando tú metes sal a los hierros, a las columnas, lo que obtienes es que el hierro se deshace. Entonces, tú tomas una biopsia, como cuando te toman una biopsia en medicina, entonces tienes equipos especiales que toman biopsia de las construcciones, y ahí lo que encuentras es que el hierro está hecho polvo. Por eso es que fue lo desastroso del terremoto, es que nos hizo dar cuenta que nosotros permitimos que la gente construya en esas condiciones por la necesidad, y eso no existía, o existía y no se cumplía, regulaciones muy permisivas, no había ordenanzas que te eviten la construcción. Incluso fuimos nosotros al sector de Tonsupa, veíamos edificaciones de las que son de turistas, edificios en condiciones iguales o peores a las de la gente pobre. Entonces no era un tema de pobreza en sí, sino que de los constructores no había una política por ahorrarse. O sea, que tú contrates un camión de agua, una volqueta, uno de estos autos que llevan agua, los camiones, perdón,
para construir versus que tú cojas el agua del mar y empieces a hacer la mezcla y todo eso. Pero nosotros hicimos análisis de construcciones que se estaban haciendo. El otro análisis que hicimos a través del equipo de ingenieros y ¿cómo se llama? Ingenieros y arquitectos es que la zona de Chamando, este pueblo, debería reubicarse totalmente, porque se dio el fenómeno de la liquefacción. La liquefacción es que el mar va comiendo terreno del continente. Entonces cada vez más uno lo puede ver hasta cuando va a la playa, ¿no? Claro. Que haces Como la marea. como que juegas ahí en la playa, haces un agujero, pero ves que la arena se va Ya. comiendo, ¿no? Hasta el final queda una zona así, pero este fenómeno podría casi desaparecer el pueblo si no se hacía nada. Entonces tú deberías reubicar el pueblo. Hicimos una propuesta a la prefectura para reubicar el pueblo en una zona, hicimos exploraciones. ¿La prefectura les aceptó también? La prefectura aceptó negociaciones, pero también hay un tema político ahí, ¿no? Estamos hablando de una cantidad de cosas, de construcciones mal hechas, de pueblos mal localizados. ¿Tú crees que tomando una serie de prevenciones, de medidas, se podría evitar, o sea, se habría podido evitar que el desastre fuera tan grande como fue, o sea, la afectación fuera tan profunda como fue? ¿Crees que con esta medida habría sido menor? Definitivamente, si ustedes ven las catástrofes que hay en Japón, incluso en Chile, en México, ustedes hagan el análisis a ver la cantidad de muertos que hay y la magnitud de los terremotos, y es impresionante la diferencia. Totalmente. O sea, en un terremoto en Japón, que tiene la misma magnitud, tú tienes 20 muertos, 15, 16, 17 muertos, son personas ancianas que no lograron salir, pero tú acá encontrabas cosas horrorosas como familias completas abrazadas, desplomadas, porque lo que tienen que entender, y eso podrían investigar un poco más, es que mucha de la gente no murió por aplastamiento, sino murió por asfixia. Lo que quiere decir que todas las estructuras, o la mayoría de estructuras, se transformaron en arena. ¿Qué tiene? Entonces fueron sepultados, y en varias autopsias se demuestra que la causa de muerte no fueron golpes ni esto, sino que realmente era la calidad de las construcciones la que logró tener esa gran cantidad de muertos, que supera. Ese es en cuanto a la estructura, es esto. Luego los equipos de rescate, había varias, por ejemplo, no había alguien que comandara las acciones, Un líder único. Entonces venía por ejemplo, pasó algo escalofriante para mí, que no voy a decir quién, pero es el objeto de judicialización, pero mandaron a retirar los escombros cuando todavía había gente ahí. En las primeras 48 Entonces horas. estaban los rescatistas ahí. Y estaban. Las primeras 48 horas son de oro, Claro. pero podrías tú esperar más, porque el cuerpo humano te puede soportar más tiempo hasta que sea rescatado. Y con los perros y con todos esos rescatistas, todos los que vinieron a apoyar, entonces hubo mucho conflicto, mucha pelea entre los diferentes grupos de rescate y entre nuestras autoridades, que lo que querían es despejar las áreas. Alguien decía, pero es que tenemos que meter las ambulancias, y entonces cogían y metían, y no sabían si había gente sepultada todavía. Entonces fue caótica la situación de rescate. No había vías alternas, no había generadores de electricidad, varias edificaciones incluso de salud se fueron al piso, hospitales enteros se destruyeron.
más de, me parece que son 80 o 90 unidades de salud quedaron con daños dentro del sector de Manabí específicamente. Lo que salvó a Chamanga, estoy hablando de los dos sitios, lo que salvó a Chamanga es que el primer terremoto les alertó en Manabí. Se tuvieron tiempo de preparación en ese caso. Entonces ellos salieron y ya cuando vino lo más fuerte, el segundo, que desplomó algunas de las casas, ya no estaban ahí. Entonces no tenías tantos heridos. Eso no tuvieron oportunidad la gente de Manabí de ser alertado. Tampoco podría ser alertado como para una erupción, por ejemplo, como un terremoto, porque es impredecible. El otro puede medir actividad y esto, volcánica, está la gente como más preparada. A partir del terremoto es que empiezan a ponerse sirenas, que empiezan a ponerse campamentos, ayuda humanitaria, preparas a la gente. Entonces en un país donde tienes fallas geológicas importantes, este país debería ser ejemplo de preparación, de prevención de accidentes. Entonces lo que nunca debió haber pasado es que esas 500 personas más o menos, más de 2.000 heridos o afectados, no debíamos llegar a ese número de teniendo en cuenta esta información, como que ¿cuál creerías tú que hubiera sido como que un factor fundamental o un elemento fundamental para poder haber tratado con las personas que estuvieron en peligro en ese momento y después con la réplica? Yo pienso que el manejo de la crisis por un equipo multidisciplinario nunca se logró. Entonces, multidisciplinario es un equipo donde esté un médico, un psicólogo, un paramédico. Nosotros recién estamos queriendo formar a especialistas en atención prehospitalaria, que también es un desastre, no solamente en estos desastres naturales, sino en general. O sea, no tienes una formación, un médico no tiene una formación antes de llegar al hospital. No tienes gente formada en ambulancias, se forman con la experiencia que van adquiriendo, pero no tienes programas académicos que realmente no se logró este equipo, como te decía, este equipo multidisciplinario. No creo que haya tantos expertos psicólogos en manejo de crisis, porque lo que necesitabas es eso, ¿no? Lo que necesitabas es expertos en emergencias y desastres, médicos con experiencia, pero también la parte psicológica, porque el shock que tenían, pánico colectivo, crisis de ansiedad terribles, debías también tener un equipo médico preparado para el manejo de la ansiedad, o sea, con fármacos. Claro. ¿Y cómo manejar con dentro de terapia. sus posibilidades a estas personas que están tan afectadas, que están ansiosas, que están preocupadas, evidentemente, por todo lo que está sucediendo? ¿Cómo lograron manejar esa situación? Verás, de lo que me cuentan, yo estuve, pero luego en Manabí, no estuve en la crisis, estuve en Chamanga los 3 días, me parece. Habían trastornos de ansiedad, habían problemas cardíacos, pero lo que primero a nosotros se nos ocurre es como darle soporte vital básico, ¿no? Pero jamás pensar en, nosotros nos llevamos un equipo de manejo de crisis y la gente le veías ahí como apagada, como con miedo, niños llorando. Tal vez tuvieron la oportunidad de tratar con alguna persona de la comunidad que pueda, digamos, haya sido el párroco, o tal vez algún médico de la comunidad o algún enfermero que haya dicho, bueno, tratemos de ver cómo podemos tratar con la gente, o no, era un caos, no había, el médico no estaba, el cura tampoco, estaba cerrada la iglesia. Pudimos conversar con unas autoridades, fuimos con la prefecta, pero realmente
tú lo que haces es, como te digo, velar por las cuestiones mínimas, ¿no? Entonces la gente, como está en shock, o sea, no hubo ningún manejo del shock en la parte psicológica. Totalmente. Ningún manejo en mi experiencia. Puede que hayan habido grupos en Manabí, porque fue el desastre inmenso, en Manta, qué sé yo, facultades enteras que se hayan movilizado. Me imagino que algo habrán hecho, pero en mi experiencia, en la parte que pude observar en las dos provincias, no se enfocó absolutamente. Nosotros hicimos unos cuestionarios de la OPS y en las respuestas de las personas no se hizo ninguna intervención en la parte psicológica o anímica de las personas. No se les explicó cómo salir del shock, cómo recuperarse, y ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, de lo que yo tengo entendido. Entonces eso, manejo de la crisis no es que pasa de un momento a otro, ¿no? Claro. Tú después de 2 años, en el largo plazo también tendrás consecuencias graves, problemas en los niños. O sea, un análisis espectacular sería que tú trates de identificar a aquellos niños que tuvieron experiencias terribles. Nosotros hicimos un acercamiento en el oriente, en lo de las fumigadoras y esto, y ahí el manejo de la crisis es terrible, ¿no? Tú ves a niños dibujando cadáveres, tú ves niños dibujando vacas muertas, niños sin ojos, sin boca. Entonces ese análisis, eso te demuestra que ante una crisis, en el caso del Oriente, que es lo de la guerrilla y lo de nadie habla, nadie oye, los niños se dibujan sin ojos y sin oídos. Entonces eso mismo no han hecho del terremoto, porque eso fue una catástrofe, es un shock, no sabes del impacto que esto haya tenido ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo a través de la investigación. Nosotros hicimos una investigación epidemiológica y demuestra que realmente la atención fue mínima. Se trataba de cubrir las partes de agua, alimentación, cuidados de personas que corren el riesgo de su vida, pero no sé, por ejemplo, índices de suicidio, de depresión, de ansiedad, no tiene ningún dato. En este caso, cuando fue a la comunidad, ¿cómo cuidaron o pues protegieron su bienestar de ustedes? Los que fuimos. Ajá. Bueno, nosotros fuimos 3 días en condiciones no tan buenas. Se nos dañó el bus, tuvimos que ir en camionetas con el pan. Tenían resguardado los militares los alimentos y el agua, pero tú empiezas a sentir que tampoco estás totalmente preparado, que había gente que quería, por la desesperación, que le des más agua, no sabía lo que iba a pasar, que le des más pan, más víveres. Entonces en algún momento fue muy arriesgado, hasta cierto punto irresponsable, que tú vayas entregando productos y que te lo permitieran, ¿no? Que alguien tiene que supervisar y no había. Entonces nosotros, así cuidarnos, no tuvimos tampoco charlas psicológicas previas, a pesar de que la mayoría éramos médicos y todo, pero me parece que las brigadas faltó mucha preparación antes y después. No sabías que gente, por ejemplo, fuimos con gastronomía, arquitectura y todo, y ellos no tienen una formación tampoco de... Claro. ¿Cree usted dentro de su carrera, dentro de la medicina, que debería capacitarse en las primeras ayudas psicológicas, los primeros auxilios psicológicos? Claro.
líderes comunitarios también. ¿Usted cree que eso hubiese reducido un poco el malestar en esos momentos si líderes comunitarios, curas u otros estuvieran capacitados en los primeros auxilios psicológicos? Yo creo que la formación de líderes, como te digo, la OPS lo recomienda, no es ninguna novedad, pero como hacer brigadas especializadas que acudan ante una emergencia, no le veo tan, por experiencia te digo, no le veo tan efectivo, sino más bien lo que tú mencionas, ¿no? La formación de líderes comunitarios, por ejemplo, nosotros tenemos todo un proyecto de vinculación con la sociedad en Chamanga, la activación de redes. Entonces tú no puedes, si el agua no ha llegado, tú no tienes que activar alguna red con el GAT provincial, con alguien para que, imagínate que no les haya llegado 3 días del agua y ese día se da el terremoto, no estarías 3 días sin agua, sino 7 días, porque según una experiencia, esas cosas que a veces parecen mínimas, yo creo, y no solamente a los líderes, ¿verdad? Sí, creo que las autoridades deberían capacitarse si están en zona de riesgo, ¿no? Todo el país está en riesgo, pero hay zonas que realmente necesitarían, como las zonas volcánicas, las zonas de los terremotos, y estos deberían las autoridades saber que no pueden solamente desplegar gente o capacitar a la gente en primeros auxilios básicos, sino que también necesitas la parte de apoyo emocional, de la logística, o sea, que ellos vean lo importante. Y capaz que hacerles saber a las autoridades lo importante es el primer paso, para que ellos den paso a los líderes, a la formación de redes y esto. ¿Tienes conocimiento de lo que pasó en la comunidad de Chamanga después de que tú ya te fuiste? O sea, como que a largo plazo, ¿qué pasó con estas personas? Realmente tuvimos un acercamiento después de 6 meses, me parece, pero ahora el proyecto se quedó estrictamente en la parte de arquitectura. Entonces el tema ahí es en ayudarles a construir su vivienda con materiales, con apoyo, con infraestructura, con expertos. Pero realmente los problemas de esa población van más allá de la depresión. Claro. Entonces ahí es cuando yo discrepo con mucha gente que lo que quiere es que haya acceso a la salud, acceso a medicamentos, en vez de estar peleando por agua segura, por escuelas seguras, escuelas saludables, espacios saludables, donde juegue esa gente. O sea, para ponerte un ejemplo, ¿no? Si yo hago una campaña para quitarles los parásitos a los niños, que hay un problema ahí, ¿no? Por el agua que consumen. Si yo les doy antiparasitarios, voy con un proyecto de antiparasitarios y no cambias el agua, ¿qué he ganado? Absolutamente nada, ¿no? Si tú vas, y te pongo la misma analogía, si tú vas a este sector de Chamanga, que por lo que pude palpar es una percepción personal, hay mucha violencia, es una zona que tiene muchas entradas de mar, es una zona violenta, entonces se cree que hay mucho tema de drogas y narcotráfico. Entonces ahí va la intervención que ustedes pueden hacer. Entonces van donde el niño y le empiezan a trabajar el tema del terremoto, pero más tarde ve que al papá le matan, entonces o que el hermano se está drogando, o que una salida rápida de la pobreza es la delincuencia. Entonces es un trabajo que, si ustedes se ponen a ver, es un trabajo que tú lo echarías a la borda si no haces un compromiso institucional, interinstitucional,
de todos los actores para tratar de contribuir o de garantizar que esta población, con todos los problemas que tiene, logre recuperarse. O sea, el terremoto es una más, no sé si me hago entender. Quizás si hay un terremoto, qué sé yo, en la zona norte de Quito, ¿no? Si hay igual hay problemas y todo, pero como que tú dices, se traumó por el terremoto. Pero si ustedes se ponen a explorar psicológicamente esa gente, el problema del terremoto es una mancha más al tigre, si quieren verlo así. Entonces, ¿por qué nosotros no fuimos con temas de vinculación allá? Porque los temas de vinculación, de prevención, de promoción requieren recursos y todo, pero también requieren de factores, de determinantes de la salud. Los determinantes de la salud son agua, servicios básicos, acceso a los servicios. Como primordialidad. Claro, si tú haces campañas de prevención y le dices que coman saludable, pero no tienen que comer. Exacto. Como dices, voy a hacer una campaña para paliar los efectos a largo plazo, esa va a ser mi tesis de la UDLA, para paliar los efectos en niños a mediano plazo después de 2 años del terremoto. Sí, pues está chévere, pero el verdadero análisis que debería hacer, que es muy peligroso además, pero ahí está la valentía del estudiante y de los docentes y de la investigación en sí, de determinar realmente qué problemas psicológicos tienen. Y estoy seguro, por mi experiencia, que el tema del terremoto no es la fundamentalidad. El tema fundamental que está afectando la esfera psicológica. No se ha hecho nada, pero no hay que pelear solamente que no se ha hecho nada luego de una catástrofe. Ellos viven, su vida es una catástrofe en sí, ¿no? Con escuelas sin una buena infraestructura, ¿no? Con servicios de salud, con un médico que viene cada vez que puede, que tengan que trasladarse para acceder a la salud. Hasta ellos se trasladaban a Muisne, por ejemplo, un hospital que no fue repotencializado. Entonces hay varios factores que tú dirías, si es que tienes, siempre hay pocos recursos, ¿no? Entonces no sé si les decepciono, pero si ustedes me dirían a quién mandarías, yo primero les mandé a los arquitectos. Interesantísimo. A la parte esta. Luego estamos mandando al tema de agua, ¿no? A ver cómo logramos ahí. Hemos identificado varias vertientes naturales para garantizar el agua antes de nosotros dar una intervención médica básica, por ejemplo, en el tema de desnutrición. Si tienes un niño, no es que esté menospreciando el tema psicológico, pero o sea, tienes niños desnutridos, niños que todavía mueren de diarrea. Y de hecho es una prioridad en los primeros ejercicios psicológicos justamente abogar primordialmente por las necesidades básicas de la persona. O sea, tener en cuenta justamente el acceso al agua, el acceso a la comida, el acceso a un buen refugio. Y como una instancia que también de alguna manera llegaría a ser como que fundamental, pero como tú dices, claro, no se da, es justamente este tratamiento de la salud, tanto médica, tanto mental, tanto... La esfera del bienestar. Exactamente. Pero quizá un trabajo interesante sería intentar empoderar a la gente. O sea, que tú le hagas entender, ¿no? A través de un trabajo psicológico, que le hagas entender que la gente debe pelear por sus derechos, pero que está mal enfocada. No debes pelear y enjuiciar a la ministra por no tener pastillas. Exacto. Deberías enjuiciarle al municipio por no darte agua. Y aquí el que esté enjuiciado es el que no te da la pastilla. Pero ¿de qué me sirve cuando estoy enfermo? O sea, lo que tú debes, el hecho de que la Constitución en el 32 te dice, en el artículo 32 de la Constitución te dice que la salud es un derecho, y en el 363 me parece que te dice que el Estado debería garantizarte
una salud de calidad. No te está hablando de la salud, te está hablando de la enfermedad. Exacto. Entonces, cuando hablas de salud, vos crees que es igual al Ministerio de Salud. Y estás totalmente equivocado. Prevención antes de tratamiento. ¿Por qué no entra ahí el Ministerio de Deporte, el de Energía, el de Obras Públicas, Todos engloban. el de Recursos Renovables? Que si todo está un cambio en la matriz productiva, ¿para qué nos sirve si en esa zona no tienes agua? Exactamente. Exactamente. Entonces son problemas, quizá el empoderamiento de los derechos sea un tema no desligado de la investigación, pero ya cuando si ustedes están pensando proponer una intervención, veo como con altas probabilidades de fallar si tú no tienes las condiciones básicas necesarias. ¿Cuál Interesantísimo. crees que es como el principal motivo para que haya tan poca capacitación en intervención de crisis, en este tipo de cosas? Yo creo que no se le ve la importancia. No se le da la importancia desde las autoridades. Hay temas prioritarios que atender, y el otro es que no se promulga, como dices vos, te enseñan, ¿cómo se llama? Primeros auxilios. Y dentro de los primeros auxilios no se maneja crisis. Entonces nosotros en el pensum de medicina y odontología tenemos manejo de crisis en salud mental. O sea, nosotros ya nos olvidamos de la psiquiatría, sino hablamos de salud mental. Quizás sea un avance de que todo el mundo hable de una salud mental y que empieza a incluir en la currícula de muchas carreras, seguridad industrial, por ejemplo, enfermería y todo, incluir en el pensum, y que los psicólogos cambiar también ¿cómo se llama esto? Las competencias de un psicólogo, porque no es que un psicólogo debe entender el manejo de crisis, ¿no? Tampoco debería solamente saber, sino debería dominar. Entonces, que tú tengas, es como que si el manejo de las crisis para un psicólogo, la analogía es como que un médico sepa tomar la presión. Es muy jodido que un médico se jale la toma de la presión arterial, porque resulta para él muy sencillo. Entonces, para ustedes deberían, y yo no lo vi, por eso lo digo. Yo vi gente poco preparada, y realmente si yo fuese, por ejemplo, se han hecho avances en el CES, ¿no? En el Consejo de Educación Superior, pero si se evaluaran, si se evaluasen las carreras de psicología, yo pediría, por ejemplo, que uno de los criterios de dominio sea, en este país, sea el manejo de crisis. O sea, todos los exámenes de habilitación profesional de ustedes deben salir con un criterio de dominio de manejo de crisis. ¿Para qué? Para que sean los líderes formadores. Cuando tú cambias el criterio dentro de la currícula, no de que él debe saber las crisis, no es una materia así como cualquier de relleno, sino debe estar en el eje transversal. Tú debes ver terapia, qué sé yo, conductual, psicoterapia, lo que sea, depende de la rama que tú te dediques, pero siempre con el criterio de que en algún momento puede ser llamado a la conscripción, ¿no? O sea, que el país te necesitará si es que hay una catástrofe. Entonces, tienes que estar listo, así como un médico listo en primeros auxilios, ¿no? Y yo no sé si le dan tanta importancia al manejo de crisis versus a otras materias. Capaz que no se ve mucho en frecuencia, porque un accidente natural de estos no se produce a cada rato, pero el tema es que tú, por ejemplo, hay varios estudiantes que están haciendo proyectos de vinculación en la zona de los volcanes. ¿Y cómo les va? Pero con un tema nosotros no tenemos psicología. Como un tema de vinculación a la sociedad, las universidades del centro del país hacen vinculación proponiendo programas de estos de terapia
¿cómo se llama?, de prevención, ¿no? Podría ser una estrategia, pero no solamente como la vinculación, sino que realmente cambie la forma de concebir la educación con un perfil moderno del psicólogo, orientado a la atención en crisis y no solamente a la consulta esta. Justamente es la clase la que tenemos en intervención en crisis y creo que, bueno, no sé cuánto tiempo está en la malla, cuánto tiempo ha estado, pero nos están tratando de dar esta capacitación de intervención en crisis y de hecho se promueve como una clase súper importante dentro de la materia, dentro de la malla, perdón. ¿Alguna? Mira, lo que me llama mucho la atención es que yo siento que después del terremoto, como hablábamos hace un rato, ha habido un cambio de paradigma. Claramente ha habido más simulacro, más protección a la hora de construir algo que sea antisísmico, etc. Pero me gustaría saber su opinión como profesional, como persona que ha estado en el campo. ¿Qué cree usted que falta que estamos olvidando como sociedad, que estamos dejando como de lado un cambio? Realmente el cambio de paradigma creo que no se ha dado. No creo que haya un cambio fuerte en el paradigma, ¿no? El hecho de que ustedes tengan una sola materia y que no enfoquen casi todas las materias, no digo que solo hablen de intervención, Claro, no. pero deberían ver casos puntuales, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están viendo otra materia, siempre hacer una... ¿Y qué pasaría con personas que están en problemas, ¿no? ¿Cómo porque una materia, o sea, justamente ese es un problema, que tú no le ves al manejo de la crisis como un eje transversal, sino que es una materia donde tú te das cuenta de que es importante, pero si tú utilizas si yo te pregunto ahorita cómo realizarías terapia cognitivo-conductual en un paciente en crisis de shock, ¿lo harías, no lo harías? Entonces todo el conocimiento, el experto que les da clases, o que más bien no que les da clases, sino que dirige su conocimiento, debería enfocarles o dar ejemplos de qué pasaría si es que esto pasara, ¿no? No creo que haya habido el cambio del paradigma. Pienso que falta mucho dentro de las carreras. No hay un posgrado, si estamos a casi 3 años, ¿no? Ya se cumplió 3 años, ¿no? De 2016, 2019 fue 3 años, 16 de abril, ¿no? 16 de abril son 3 años. A 3 años no hay ningún posgrado para psicólogos o médicos en atención. Nosotros quisimos hacer una maestría en rescate y emergencias, no encontramos expertos en el medio. Entonces te das cuenta tú que si pasara algo así en el tema psicológico, si volviera a pasar esto, tendría las mismas consecuencias, no sé, hasta arquitectónicas te diría, peor en el tema de psicología. Entonces lo inmediatamente que debería de hacer es, no sé, un programa de posgrado para gente de psicología, una maestría profesionalizante en temas de emergencia, de rescate, de manejo de crisis. Y yo lo que no veo es que se ha hecho en cuanto a la salud mental, se hace nada o muy poco. Y partes del hecho que ni siquiera tienes un diagnóstico. Tú no sabes cuánta gente deprimida hay en el país. Claro. Ni ansiedad y todo, y que las personas que tú deberías estar más atenta cuando haya una crisis también, ¿no? Claro. Gente que es más vulnerable, no se lo toma como una vulnerabilidad, tampoco el tema de ansiedad, porque no lo saben, ¿no? Mucha gente anda por ahí deprimida, ansiosa, con alguna enfermedad mental, y ni siquiera sabe qué tiene. Entonces el primer paso es hacer el diagnóstico para querer cambiar el paradigma. En cuanto a capacitaciones, yo no veo que
pocos proyectos de vinculación, y también pertenecemos a la red que lidera también la UDLA, la red de escuelas promotoras de la salud. No he visto nada por ahí de capacitación de estudiantes. El estudiante puede ser el eje de formación de las familias, y no he visto absolutamente nada. Nosotros hicimos un foro, tampoco es que somos los que hacemos todo. Hacemos un conversatorio cada año llamando expertos, conmemorando cada año del terremoto para capacitar a líderes. Invitamos a autoridades que se enteren de lo que pasó, así como ustedes, que se enteren de lo que hicimos, de las brigadas que hicimos, que hacemos, que los proyectos de vinculación que son reconocidos a nivel nacional e internacional, de esta concepción de que no es quien manda más gente o más recursos, y esos recursos se van a ir al tacho, ¿no? Que se den cuenta de los problemas que tienen estas comunidades. Lo que me digas que ha habido un cambio de paradigma, lo que te digo es que nunca hubo un paradigma en salud mental ni en psicología, ni primero de los. Me refería como en el ámbito en general, porque más allá de la psicología, como que ha habido un cambio de ser más simulacros, de a lo mejor prepararse un poco mejor en el ámbito de qué hacer en esta situación, no psicológicamente, porque sí estoy de acuerdo en que no había paradigma, pero me refería como si a un más general. Sí, más general sí, yo creo que todavía no es un paradigma, pero se ha hecho avances del tema. Existe una ordenanza para las construcciones que se está trabajando, eso sería fundamental. O sea, yo creo que eso se debería aprobar en pocos meses después del terremoto, pero hemos pasado 3 años. Te soy sincero, no sé en qué estado está esa normativa. Y la otra cuestión es que cuando hay una normativa se inventan algo para evadirla. Esa es nuestra cultura. Entonces, no sé, yo lo que he visto cuando he ido por ejemplo, como anécdota, de paseo a la playa, cuando hay una construcción de un edificio me acerco y veo la construcción y son piedras de mar, piedras lisas, que está prohibido la arena de mar y el agua de mar, o sea, más de lo mismo. No hay una política, no hay un compromiso social, no hay un compromiso político. No sé qué hubiese pasado si el terremoto en Quito. Quizá hubiese pasado algo más, digo yo, me atrevo a decir. La gente que murió era gente, la mayoría de escasos recursos, gente pobre. No sé si alguien ha hecho una marcha, pero si hubiese sido en Quito y se morían 500 personas, pues hubiese tenido hasta 50, 100,000 monumentos hechos a esto, un cambio de políticas, de actitud. Entonces la idea es que cuando pasan estas catástrofes, la gente más afectada es la gente más pobre. Hola Daniel, la verdad queremos agradecerte mucho por tu tiempo, nos has dado información muy importante, la verdad nos hemos dado cuenta de muchas falencias que tiene como que la intervención y la asistencia en comunidades en crisis, y nada, solo agradecerte por tu tiempo y gracias. Muchas gracias. Estamos a las órdenes. Muchas gracias. Ahí estamos. Así, para no quitarte más tiempo. Sí. Ya nos fuimos de más.